Buenas noches, iglesia. Dios les bendice. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Acompáñame cerrando tus ojos, inclinando tu rostro, para que sea Él quien nos guíe en este tiempo. Amén. Padre, gracias te damos, hermoso Dios, majestuoso Señor, por este tiempo que habremos de compartir delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque has reunido a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias, Señor, por los que nos visitan por primera vez y por los que ya son parte de esta iglesia, Dios. Gracias porque tú, Señor, eres quien añade a la iglesia uno a uno, Dios. Ponemos este precioso tiempo en tus manos, este tiempo de enseñanza. Espíritu Santo, ministranos, enséñanos, guíanos en este estudio que vamos a tomar el día de hoy. Gracias en Cristo Jesús. Oramos. Amén y en el amén. Bueno, pues la semana pasada nuestro hermano Enrique nos compartía sobre los evangelios que vienen en el Nuevo Testamento y hoy vamos a dar esa secuencia que es el libro de Hechos, continuando con la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Hoy hablaremos sobre este libro de los Hechos. Y te voy a pedir un favor, que abras tu Biblia y busques este libro, el libro de Hechos, porque vamos a estar estudiándolo durante este tiempo de estudio. Entonces, si ya lo tienes, ahí manténlo a la vista. Bueno, el libro de Hechos, que también es conocido como el libro de Hechos del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo se menciona alrededor de 50 veces en este libro. Es escrito por Lucas, conocido como el médico amado. La fecha de la escritura de este libro estima que fue entre el 75 y el 85 después de Cristo. Como te decía, este libro está basado en los milagros que empezó la iglesia primitiva y el Espíritu Santo estaba activo en todo momento para esa obra que hacía la iglesia. Este libro representa el esparcimiento del evangelio desde Jerusalén, la ciudad donde fue crucificado nuestro Señor, hasta el Imperio Romano. Este libro tiene una gran importancia porque es el único relato inspirado del comienzo de la obra inicial de la iglesia, de los principios misioneros y de la defensa de la fe, la persona y la obra del Espíritu Santo y la predicación cristiana. Y pues yo quiero dividir este estudio en tres partes. La primera parte habla sobre el testimonio en Jerusalén. Desde el capítulo 1 se muestra el poder del Espíritu Santo para iniciar la obra de la iglesia. Jesús ya resucitado se le aparece a sus discípulos y les dice que recibirían poder del mismo Espíritu Santo para testificarle a Él en diferentes lugares. Jesús mismo les anticipa la venida del Espíritu Santo. Acompáñame a Hechos capítulo 1 verso 8, ahí al inicio dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Señor promete que regresaría, pero mientras Él regresaba tendrían que iniciar la obra de la iglesia, la obra misionera, anunciando su santo nombre. Sin embargo, al no estar completos en número, los apóstoles, debido a la muerte y traición de Judas Iscariote, eligieron a Matías como apóstol. La palabra apóstol significa mensajero de Dios. Y nuevamente vemos la intervención del Espíritu Santo en la elección de Matías. Matías fue incorporado a los discípulos de Jesús para comenzar la obra. Y bueno, llegaría el día de Pentecostés, que era una celebración judía que se conmemoraba cuando el pueblo celebraba el recibimiento de la ley a Moisés.
y nuevamente el Espíritu Santo se mostró con poder repartiendo lenguas. La palabra dice que Él repartía lenguas como de fuego en aquellas personas que estaban reunidas ahí. También dice la palabra que había gente de otras naciones y cada uno con diferente lengua podían entenderse unas a las otras. Muchos de ellos pensaban que estaban llenos de mosto, es decir, estaban ebrios. Sin embargo, era la obra del Espíritu Santo que estaba iniciando esta primera iglesia. Pedro tomó esta oportunidad para poderles predicar de Cristo, su resurrección y su regreso. Vayamos al capítulo 2, verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Vemos aquí esta obra que hizo el Espíritu Santo al hacer estos milagros. Pedro les predica y se convierten en esta congregación enorme, 3,000 personas. Más adelante esta congregación estaban tan unidos por el poder del Espíritu Santo que compartían diariamente el pan. Dice la palabra que vendían sus bienes, que se desprendían de sus pertenencias por el bienestar de la congregación. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y algunos de ellos incluso vendían sus propiedades para el bien de la iglesia. Sin duda alguna, la iglesia primitiva progresaba mucho. Pedro hacía milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Recordemos aquel hombre cojo que pedía limosna en aquel templo y Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Vemos nuevamente la intervención del Espíritu Santo. Aquel hombre cojo se levantó, brincó, se gozó por este gran milagro. Pedro predicaba a Jesús y él les decía: lo que hice no lo hice yo, sino aquel que ustedes entregaron a Pilato. Y continuaba predicando sobre el arrepentimiento y las buenas nuevas del Señor. Después de esta predicación se convirtieron como 5,000 más, o sea, ya eran como 8,000. Y esto llegó a oídos de los saduceos, estos personajes judíos que tenían mucha influencia política, que se encargaban de estabilizar la armonía y la paz entre el Imperio Romano y Jerusalén. No estaban muy de acuerdo con todos estos alborotos que ocasionaban los apóstoles en aquel entonces. Sin embargo, a pesar de ello, Pedro y Juan fueron encerrados después de esta gran predicación donde se convierten los 5,000, y ya ellos encerrados van y confrontan al Sanedrín, esta escuela judía llena de doctores de la ley, celosos de la ley de Moisés. Pedro y Juan los encaran. Sin embargo, nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mismo, el mismo Dios, hizo que temblara en aquel entonces y fueran librados de aquella opresión que el Sanedrín les iba a poner. En aquel tiempo los mismos cristianos perseveraban, crecían, se discipulaban, se duplicaban en número, se triplicaban en número y el reino de Dios se extendía increíblemente. El Espíritu Santo daba instrucciones específicas a los apóstoles y la misma iglesia tenía ese corazón de dar. Sin embargo, en este capítulo donde aparece Ananías y su esposa Zafira, ellos vendieron una heredad, pero su corazón se endureció y en lugar de dar lo que tenían que dar a la congregación, quitaron cierta parte de lo que les correspondía. El Espíritu Santo, dice la palabra, hizo que durmieran. Nuevamente el Espíritu de Dios se manifiesta y da una gran lección en aquel tiempo. Nadie puede burlar al Espíritu Santo. Incluso el Señor Jesús en los evangelios habla sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Ananías y Zafira pecaron contra el Espíritu Santo y durmieron. Seguían ocurriendo milagros, enfermos sanaban, incluso dice la palabra que los enfermos salían en su lecho padeciendo, y solamente el apóstol Pedro, con caminar su sombra, con su sombra únicamente que les tocara, ellos eran ya sanados. Así era el poder del Espíritu Santo en aquel tiempo. Inmundos, atormentados de espíritu, eran curados e iban creciendo en número. Eran encarcelados por estas acciones, pero Dios mandaba a sus ángeles para que ellos fuesen liberados y siguieran enseñando. Los saduceos seguían confrontando, pero los apóstoles les contestaban con sabiduría. Y fíjense en el capítulo 5, verso 29 decía: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense cómo pensaban los apóstoles en aquel tiempo. O sea, ellos preferían ser encarcelados, atormentados, pero preferían obedecerle primeramente a Dios que al mismo hombre. Aparece este personaje Gamaliel, un gran doctor de la ley judía, de hecho maestro de Pablo, y él les permitió salir, dejándolo en manos de Dios. Gamaliel pensaba que si era obra de Dios, él lo pararía, y si era obra de Dios, él no lo pararía porque continuaría, y si era obra del hombre, él lo pararía. Vemos que hasta la fecha, hermanos, estamos aquí reunidos y nadie ha parado el cristianismo hasta hoy. Entonces, Gamaliel fue muy sabio al decir eso, porque aún seguimos aquí alabando a nuestro Señor. Los discípulos seguían creciendo, los apóstoles, sin embargo, conforme iban creciendo en número, los apóstoles desatendían el ministerio de la enseñanza y la oración por atender mesas. Ellos no les parecía justo hacer el doble trabajo de enseñar, ministrar y al mismo tiempo servir mesas, y es por eso que en este libro de Hechos aparecen los primeros diáconos. En la actualidad los conocemos como ujieres. La Biblia describe a estos diáconos como personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Entre estos diáconos aparece un siervo llamado Esteban. Este siervo con gran sabiduría, que también al confrontar a los judíos con gran sabiduría y con gran poder del Espíritu Santo, es llevado al Sanedrín y les habla a aquellos judíos sobre la incredulidad de Israel, y este fue apedreado por el Sanedrín, por este grupo de judíos doctos en la ley. Y Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia cristiana. Aquí aparece Saulo de Tarso, este gran personaje quien participó en la muerte de Esteban, perseguía a cristianos y los entregaba a la cárcel. Y aquí termina la primera parte del libro de los Hechos. La segunda parte habla sobre los primeros misioneros que se expanden a otras partes del mundo y dan testimonio en Judea y Samaria y en muchos otros lugares. Se esparcen los misioneros, dice la palabra, compartir el evangelio en diferentes partes del mundo. Un ejemplo es Felipe, que va a predicar a Samaria, y en este lugar Samaria hay un mago llamado Simón que engaña a las personas haciéndoles creer que está haciendo magia, milagros en su mismo poder. Felipe va y les enseña, les ministra el Espíritu Santo y mucha gente se convierte en ese lugar. Llaman a Pedro y a Juan para que impongan manos en Samaria. Muchas personas son ministradas por el Espíritu Santo y se convierten. Aquel mago llamado Simón le ofrece dinero a Pedro para comprar ese poder del Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro lo anima a que se arrepienta
porque había hecho enfadar al mismo espíritu. Simón se convierte también, aquel mago se convierte al evangelio. Felipe continuó en sus viajes misioneros. En esta ocasión se encuentra a un eunuco etíope que fue bautizado y también creyó en ese mismo lugar, y de ahí se expandió el evangelio a Cesarea y a otras ciudades. En los siguientes capítulos vemos cómo Jesús se le aparece a Saulo de Tarso y lo deja ciego. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 4. Dice la palabra: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz era de nuestro Señor Jesús. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Pablo es cegado en aquel camino a Damasco, y Jesús le da instrucciones, le dice que deberá ir a tal lugar y se encontrará con este siervo llamado Ananías, y Ananías le impondría manos en sus ojos y él recobraría la vista. Así fue hecho. Saulo de Tarso obedeció a Jesús y cumplió las instrucciones, y Ananías lo bautizó en aquel lugar. Jesús le dijo: ya no te llamarás Saulo, sino ahora serás Pablo, porque Pablo significa el más pequeño de los apóstoles, es decir, el último de los apóstoles. Pedro seguía predicando. En esta ocasión le predica Cornelio, un centurión romano, quien se arrodilló ante Pedro cuando él llega a Cesarea junto con su familia. Cornelio se reúne con todos ellos y Pedro aprende una gran lección del Espíritu Santo. Él tiene una visión de un lienzo de animales. Dice la palabra que él se imagina a bestias, a mamíferos, a animales que se arrastran. Y que le decía una voz: come Pedro, come de estos animales. Y Pedro les decía: pero son inmundos, ¿cómo voy a comer de esto que está inmundo? Y Dios le dijo a Pedro: lo que yo he limpiado, no llames tú inmundo. Pedro aprende esta gran lección de Dios, que el evangelio no solamente es para el pueblo judío, aquellos que fueron injertados por Dios a través de la ley, sino los gentiles. Tú y yo, hermano, tenemos esa posibilidad de ser salvos porque Dios nos ha limpiado. En otro tiempo éramos inmundos, pero Dios nos ha limpiado. Pedro entendió este mensaje de la salvación por gracia por gracia y arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Continuaron predicando hasta que Dios abrió las puertas a esta iglesia llamada Antioquía. Hoy en día se conoce como Turquía, donde se les llamó a aquellos cristianos por primera vez. En Antioquía se les llama cristianos por primera vez, y acompáñame al capítulo 11 de Hechos, verso 26, y dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero como iban creciendo en número, también eran perseguidos. En esta ocasión, lamentablemente, Jacobo murió en manos de Herodes, y Pedro fue encarcelado a causa del evangelio, de la misma razón. Pero nuevamente el ángel de Jehová los libró de esa prisión. Y la tercera parte de este libro de Hechos, que es la culminación del mismo, quiero hablarte sobre los 4 viajes misioneros del apóstol Pablo, que, como les decía, Pablo era Saulo de Tarso. Él mismo perseguía y mataba cristianos, pero Dios lo convirtió para su obra. Dios le da instrucciones a Pablo y él comienza con estos viajes misioneros.
en pantalla si podemos apreciar las rutas que tomó Pablo para poder visualizar de mejor manera. Comenzaba el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé a Seleucia y a Chipre, anunciando la palabra junto con Juan. Dice que en este viaje, dice la palabra que en este primer viaje misionero recibieron muchos ataques por parte de Satanás. Ellos habitaban entre falsos profetas, falsos hermanos, que querían desviarlos del verdadero objetivo que tenían, que era expandir el reino de Dios. Sin embargo, a pesar de estos ataques que recibían, siempre salían victoriosos. Saulo, llamado Pablo, comprendió que la ley no se podía cumplir por nuestras propias fuerzas, pero sí la fe en Jesús, quien cumplió la ley. Entendiendo esto, comenzó a predicar la justificación de la fe en Antioquía. Sin embargo, los judíos se oponían a esta nueva doctrina impuesta por Pablo y los demás apóstoles. Recuerden que en aquel contexto los judíos se regían por la ley de Moisés. O sea, si tú eras judío, estabas como obligado a cumplir esos mandamientos y esos principios de Dios. Y si no los cumplías, bueno, tendrías que hacer un proceso de rituales, una serie de rituales, de sacrificios para recibir el perdón de pecados. Pablo predicaba no lo contrario, pero predicaba una salvación por fe y gracia, no por cumplimiento de la ley. Lo mismo que los demás apóstoles. Acompáñame a Hechos capítulo 13, verso 45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ojo, aquí en este pasaje el evangelio muchas veces, hermanos, fue rechazado. Y esto nos da una gran lección. ¿Cuántas veces hemos predicado la palabra al vecino, al amigo, al tío, y nos dicen, no, yo no quiero oír del evangelio, yo no quiero oír de Jesús? Hermano, si tú has pasado por esto, déjame decirte que el evangelio ha sido rechazado desde la iglesia primitiva, pero también ha sido aceptado con gozo y solicitud. Así que si tú le predicas a alguien y te rechaza, es histórico, hermano, no te deprimas, mejor sigue orando por esa persona. No fueron bien recibidos y dice la palabra que se sacudieron los pies y fueron a otro lugar. Llegaron a Iconio, donde muchos creyeron, fueron a Derbe y Listra, ahí lo pudimos apreciar en el mapa, donde un cojo sanó, y quisieron adorarle, pero ellos nunca recibieron esa adoración por parte del hombre. Ellos no permitían que se les adoraba porque ellos reconocían que lo que hacían era obra del Espíritu Santo y no de ellos. Iban en lugar haciendo discípulos, y lo más increíble de esta historia es conforme iban abriendo iglesias, iban dejando ancianos, es decir, gente sabia, gente prudente, gente llena del Espíritu Santo, iban dejando como ancianos encargados en las iglesias donde iban y abrían. Al introducir estas nuevas doctrinas en el pueblo judío, hubo debates sobre algunas prácticas. Jehová, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento ordenaba que todo judío varón fuera circuncidado. Sin embargo, Pablo les volvió a explicar que la salvación no era por esas obras, para los gentiles, ojo, para los gentiles, es decir, para los que no eran judíos, sino a través de la fe y la gracia en Jesús. Es decir, hermanos, nosotros como gentiles no judíos no estamos sujetos bajo esa ley. Sin embargo, nos conviene seguirla y de preferencia cumplirla. Acompáñame a Hechos 15:17, dice así:
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Había llegado la salvación para la humanidad, hermanos, y Pablo, Pedro, Bernabé, todos aquellos apóstoles predicaban la salvación para toda la humanidad, para ti, para mí, como gentiles, como pueblo adquirido, injertado por Dios. Vamos al segundo viaje misionero, presten atención en las pantallas. En este viaje Pablo y Bernabé se separan, empiezan a discutir por Marcos, uno lo defiende, otro no, total que se separan y Pablo se une a Silas a visitar las iglesias donde habían anunciado el evangelio. Llegan a Listra y encuentran un joven de buen testimonio llamado Timoteo. Aquí Pablo se encuentra con su discípulo amado, de origen griego, Timoteo, y por obediencia a la ley que estaban ahí en un territorio judío, Timoteo circuncidado, aunque él era de origen griego. Y Pablo elige a Timoteo como su discípulo, y obviamente fue obra del Espíritu Santo también, y ellos se dedicaban a compartir y crecían en número cada día. Continuaban viajando y en esta ocasión entran a lo que es Europa, Filipos, en aquel lugar llamado Filipos, donde liberan a una mujer con un espíritu de adivinación. Nuevamente fueron azotados y encarcelados por haber hecho este acto, pero nuevamente Dios manda un terremoto y los libra de aquella persecución para salvarlos. Ahí Pablo le compartió a aquel carcelero que estaba a punto de quitarse la vida. Pablo le predica y Dios evita que aquel carcelero se suicide. ¡Wow! ¡Qué gran palabra! Después Pablo va a Tesalónica, donde predicó que era necesario que Cristo padeciese para nuestra salvación. Pero los de Tesalónica, estos tesalonicenses, eran como medio rebeldes, no querían aceptar la palabra, eran algo revoltosos y contradecían lo que decía Pablo. Y hubo gran alboroto ahí también. De ahí partieron a Berea. Estas personas, a diferencia de los tesalonicenses, eran más nobles, dice la palabra, que ellos escucharon el evangelio con solicitud, con prontitud, escudriñando la palabra que Pablo les predicaba. Bueno, de ahí Pablo viaja a Atenas. Ustedes conocen la historia griega, la hemos visto en la escuela. Grecia es un país lleno de dioses, de idolatría, y Pablo se va a meter a Atenas, un lugar lleno de idolatría. Digamos que el nido de la idolatría en aquel entonces. Y Pablo les predica, él entra y los griegos empiezan a decirle, ya viene este nuevo predicador con nuevos dioses, porque ellos creían en muchos dioses, no en un solo Dios verdadero. Y vean cómo Pablo les contesta a los atenienses en el capítulo 17, verso 24. Dice, no, yo no vengo a predicarles de sus dioses. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Los griegos se dedicaban a hacer templos para sus dioses, pero el Dios que Pablo les presentó a Atenas, a los atenienses, era un Dios que se tenía que adorar o se tiene que adorar en espíritu y en verdad. Presentándoles al Dios verdadero, les anima a que se arrepientan y se vuelvan al verdadero Dios. Algunos se burlaban de Pablo, algunos griegos, pero otros aceptaron el evangelio, como una mujer llamada Damaris, dice la palabra, entre otros. Nuevamente vemos históricamente cómo el evangelio ha sido rechazado y ha sido aceptado por la humanidad. ¿A qué se deberá esto?
Posteriormente Pablo funda la iglesia en Corintio con la ayuda de Aquila y Priscila, unos judíos que habitaban ahí. Pablo temía fundar aquella iglesia en Corintio por el contexto en que vivían en ese lugar. Corinto, de hecho, era un lugar históricamente con mucho pecado. Entonces Pablo dudó de fundar aquella iglesia, pero el Espíritu Santo le animaba a no menguar su fe. Fíjate en el 18, verso 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A pesar de que Corinto era una ciudad pecadora, apartada de Dios, llena de maldad, apartado completamente del Dios verdadero, Dios le dijo: yo necesito que tú vayas a ese pueblo y les prediques del Evangelio. Muchas veces en la actualidad, hermanos, ya no queremos meternos en los callejones, en los barrios. Y Dios también quiere hablarles a esas personas, a aquellos indigentes, a aquellas personas que están en drogas, en vicios, en maldad, como aquellos corintios. No dudemos, hermanos, porque fíjate lo que dice la palabra: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en la Ciudad de México, en tu colonia, en tu calle. Dios tiene mucho pueblo que necesita conocerle. El tercer viaje, ya para terminar, Pablo viaja a Efeso y ahí enseña sobre Jesús casi por 3 años, haciendo milagros, sanando enfermos, curando malos espíritus, y también se enfrentan con la idolatría, pero Dios siempre le daba la victoria. Pablo sigue predicando en Grecia, en Macedonia, en la iglesia en Troas, y de ahí parte a Mileto y de ahí a Efeso para despedirse de los ancianos de aquella iglesia, animándoles a que levanten más hombres para la obra del Señor. Pablo y sus compañeros navegan de Mileto a Tiro y Dios les prohíbe ir a Jerusalén. Aquí vemos también, Dios tiene los tiempos perfectos. Dios le dijo a Pablo: aún no es tiempo de que tú vayas a Jerusalén. Y Pablo obedeció la voz de Dios y por eso pudo continuar con la obra misionera. Dice, Dios sabía que si Pablo iba a Jerusalén en aquel tiempo, no llegaría a Roma, que era la meta final para que el Evangelio fuera predicado en todo el mundo. Roma fue la cúspide donde el Evangelio se extendió por todo el mundo. Por eso Dios tenía un plan y le advirtió a Pablo que no era tiempo de que fuera ahí. Dios es sabio y tiene los planes perfectos para su obra. Pablo finalmente llega a Jerusalén después de que Dios le da la instrucción y es recibido con gozo por los ancianos, pero cuando los ancianos se enteran de que Pablo, en lugar de predicar a Moisés y la ley, ahora predica de Jesús, lo confrontan y lo llevan delante del Sanedrín nuevamente, y Pablo es confrontado y nuevamente atormentado. Él testifica de Cristo, le cuenta a sus compatriotas judíos: hey, Cristo es el Hijo de Dios, pero ellos no le creen, lo confrontan y lo mandan a diferentes juicios. Pablo fue expuesto delante de gobernadores, entre ellos el gobernador Félix, Festo en Cesarea, César, fue expuesto ante Agripa, hasta que finalmente Pablo es llevado a Roma, donde Dios le salva la vida en un naufragio. También para que pudiera predicar en Roma por 2 años más. Dios le salva la vida a Pablo muchísimas veces para que él pudiera llegar a Roma y ahí predicar 2 años y que el Evangelio se extendiese. Como conclusión, hermanos, este libro de Hechos, a mí en lo personal, cada que lo leo me emociona,
ver el Espíritu Santo, los milagros que hacía, todas las obras que hacía a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Y como enseñanza de este libro, hermanos, deja que el Espíritu Santo te hable, te guíe, te ministre y te bendiga.